Hola, sean bienvenidos al Departamento de Anatomía. El día de hoy toca aprender un nuevo tema. Me presento, soy Ledesma Martínez Abril Aimé y soy la encargada de presentarles el tema de columna vertebral en el apartado de articulaciones, ligamentos y músculos. Así que, empecemos. Primeramente, es importante definir los objetivos que tenemos que lograr con la revisión de este tema. Uno de los puntos va a ser clasificación y descripción de articulaciones. Por lo tanto, vamos a tener que distinguir las articulaciones de la columna vertebral, definir los componentes del disco intervertebral, ver los movimientos de las articulaciones, así como sus medios de unión. Vamos a distinguir los ligamentos y por último vamos a hacer revisión de músculos del dorso del plano intermedio y profundo. Bien, ya que tenemos dominado el tema de columna vertebral ósea, va a ser de fácil entendimiento lo que viene a continuación. En primer lugar, empezamos con el apartado de articulaciones. En la columna vertebral va a haber diferentes tipos de articulaciones, las cuales incluyen las siguientes: de los cuerpos vertebrales, de arcos vertebrales, cráneo vertebrales, costovertebrales y sacroiliacas. Así que empezamos con la de los cuerpos vertebrales. Como toda articulación que se respeta, va a tener un tipo, clasificación o variedad. En este caso se va a tratar de una sínfisis o cartilaginosa secundaria. Y así como tiene una clasificación, va a tener una función o va a ejercer una función, ¿de acuerdo? Esta va a ser destinada a soportar el peso y tener fortaleza. Y bien, ustedes dirán, entonces, ¿cómo se compone esta articulación? ¿Cuál es su importancia? Pues bien, empecemos a revisarlo aquí. Pongamos atención a esta imagen. Observamos un cuerpo vertebral aquí, superior e inferior. Y entre estos discos va a haber algo intermedio, que es el disco intervertebral. Este va a ser propiamente la unión entre los cuerpos vertebrales. Igualmente no va a estar solito, sino que también va a haber ligamentos que van a reforzar esta unión. Aquí podemos apreciar ligamentos longitudinales, en este caso anterior y posterior. Bien, como vemos, este disco intervertebral va a ser de importancia para esta articulación, por lo tanto es importante describir sus componentes. Pasemos a eso. Bien, empezamos. El disco intervertebral consta de un anillo fibroso que, como su mismo nombre lo indica, va a tener forma de anillo y en su centro va a estar ubicado el núcleo pulposo. Empezamos a describir primeramente el anillo fibroso. Podemos observarlo aquí a la periferia. Va a ser formado por laminillas fibrosas, es decir, van a formar capas y van a estar dispuestas de la periferia hacia el centro. Estas fibras de cada capa van a tener cierta disposición o, podemos verlo así, van a cursar de vértebra a vértebra en forma oblicua. Igualmente, la de las otras capas, sus fibras igualmente van a discurrir oblicuamente, pero se van a empezar a entrecruzar unas con otras. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué debe de ser así? Hay una muy buena razón. Estas fibras deben de ser oblicuas porque deben de orientarse en el sentido o dirección de las tracciones a las que están sometidas. Veámoslo así. Empecemos a ilustrarlo. Por código de colores vamos a representar a nuestro anillo fibroso de un color amarillo. Y pongamos dos vistas, una superior y otra que podemos observar ya sea de forma anterior, posterior o lateral. Entonces, hoy tiene laminillas fibrosas. Estas van a cursar de vértebra a vértebra de forma oblicua, es decir, así. Igualmente, como está formado por varias capas,
las fibras de estas capas van a cruzar igualmente oblicuo y se van a empezar a entrecruzar unas con otras, dándole este aspecto. Llega una capa, va en ese sentido, llega otra capa y va en sentido opuesto, pero igualmente va oblicuo. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? Pues ya vimos que va a ser como de protección, pero también aquí podemos ver que le otorga rigidez. Y por lo tanto va a ser como una forma de protección. Y si vemos una vista superior, estas fibras se pueden apreciar más circulares. Aquí vamos a ver un punto importante. Si le ponemos aquí que es anterior y aquí que es posterior, vamos a ver que a diferencia de su parte anterior, la parte posterior va a ser menos numerosa en fibras y van a ser más delgadas, a diferencia de su parte posterior que tiene muchas más. Digo, su parte anterior. Igualmente las partes laterales del disco van a tener más laminillas fibrosas y van a ser más gruesas, a diferencia de esta porción. Esto va a ser importante para explicar la posición de nuestro núcleo pulposo, que vamos a escribir a continuación. Bien, ya tenemos a nuestro anillo fibroso. Ahora pasamos al núcleo pulposo, que lo ubicamos más al centro. Primeramente, al momento del nacimiento vamos a ver que su composición va a ser mayormente agua. Cerca del 88% va a ser agua, y ya posteriormente se puede apreciar más como una sustancia gelatinosa y blanda. Igualmente vamos a ver que va a ser de una naturaleza semilíquida, por lo tanto podemos deducir que va a otorgar flexibilidad, elasticidad a nuestro disco intervertebral y por lo tanto de la columna vertebral en conjunto. Entonces, pongamos aquí a nuestro núcleo pulposo de un color moradito. Y vemos que es flexible y elástico. Entonces, esto, junto con esto, van a darnos la disposición o posición de nuestro núcleo pulposo, que siempre podemos ver representado en una posición central. Pero bueno, vamos a ver que al ser flexible y elástico va a tener mayor facilidad de desplazamiento. Y junto que tiene menos fibras en la parte posterior y van a ser más delgadas, vamos a deducir que va a haber menos sostén en esta parte. Por lo tanto, va a predisponer que se encuentre más posterior nuestro núcleo pulposo. Entonces se le describe que se encuentra entre su centro, el disco, y su parte posterior, es decir, más o menos aquí, representándolo de una forma muy esquemática. Entonces, si lo escribimos, posición entre el centro y su parte posterior. Bien, igual recuerden esto para una correlación clínica. Continuamos, ahora sí, en conjunto con el disco intervertebral. Ya vimos que hace una unión potente en los cuerpos vertebrales, que va a ser el componente principal en esa articulación de cuerpos vertebrales, de la cual es variedad sífisis. Igualmente, esta unión permite movimiento entre vértebras adyacentes al mismo tiempo que limita movimientos. Aquí podemos apreciar su composición por un anillo fibroso a la periferia y un núcleo pulposo al centro. Entonces, vamos a ver que el núcleo pulposo, que es el que otorga flexibilidad y elasticidad a nuestro disco, va a capacitarlo de ser en cierto punto o cierto grado deforme, lo que le capacita para absorber golpes o fuerzas intensas, ¿ok? Lo podemos ver representado en este esquema, que al tener o ser sometido a fuerzas muy grandes, no va a haber daño alguno gracias a que este se puede deformar.
Igualmente, un factor importante en el disco intervertebral es que su grosor va a ser en función a la gama de movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención a la región de cabeza y cuello. Van a ver que ustedes en esa región pueden hacer varios movimientos, como es flexión, extensión, rotación al lado a lado. Eso es gracias a que los componentes en esas regiones van a ser más delgados, van a ser más laxas, lo que les permite mayor movimiento. Las zonas de mayor movimiento o regiones de mayor movimiento en la columna van a ser la región cervical y la región lumbar. Entonces, se me olvida mencionarles algo muy importante, que va a ser el foramen intervertebral. ¿Y qué va a ser importante aquí? Pues que aquí observamos a nuestro disco intervertebral, va a ser el límite o uno de los límites anteriores de este foramen intervertebral, junto con el cuerpo vertebral. Y este tiene importancia porque aquí emergen los nervios espinales o raquídeos. Ahora sí, es hora de una correlación clínica. Vamos a ver algo llamado hernia discal o hernia del núcleo pulposo, también llamado hernia del disco intervertebral. Representado con este esquemita vamos a ver que esto puede ser por un debilitamiento o un desgarro en el anillo fibroso. Entonces, a través de esta abertura que se da gracias al desgarro que se hace en este anillo, este núcleo pulposo va a empezar a poder salir hacia el exterior. Entonces, vemos que después de un periodo de tiempo, este disco, o bueno, este núcleo pulposo, a tener flexibilidad, va a tener facilidad de desplazamiento. Entonces, este fácilmente se puede empezar a herniar y salir al exterior, lo que sería el conducto vertebral, o bien por el foramen intervertebral. Entonces, por lo tanto, si limita al foramen intervertebral, sabemos que por ahí emergen nervios espinales. O igual, si se va para el conducto vertebral, ahí podemos encontrar a la médula espinal. Por lo tanto, si se hernia, va a haber compresión de estructuras neurales. Y va a ser una causa común de dolor de espalda. Un dato que podemos tener a consideración para clínica va a ser que aproximadamente el 95% de las protusiones de los discos lumbares ocurren a nivel de L4, L5 o bien L5-S1 y puede ser una causa de un lumbociática, representado aquí en este esquema. Aquí en este video podemos mejor ver de manera representada lo que es la hernia discal. Tenemos a nuestro disco intervertebral. Este puede desgarrarse o tener un debilitamiento también por una enfermedad degenerativa de la hernia discal. Entonces, al desgarrarse, favorece a que nuestro núcleo pulposo se empiece a desplazar poco a poco hasta que empiece a herniarse y así comprimiendo a estructuras neurales que en este caso se observan que son los nervios espinales, aunque también podría ser a la médula espinal por el conducto vertebral. Aquí podemos deducir que estamos al nivel lumbar gracias a que podemos observar a la cauda equina. Bien, es momento de pasar a otro tipo de articulaciones. Estos son de arcos vertebrales. Estas articulaciones se pueden denominar de procesos articulares o bien más comúnmente llamadas articulaciones cigapoficiales. Entonces, va a tener un tipo, variedad o clasificación que va a ser sinovial plana en su mayoría. Hacemos un paréntesis. Aquí vamos a observar que en la región lumbar son de variedad trocoide. Entonces, esta se va a dar entre procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras. Y como toda articulación sinovial plana que se respeta, va a tener movimientos de deslizamiento. Y también van a estar rodeadas por una cápsula articular. Importante mencionar que la forma y disposición de estos procesos determinan los tipos de movimientos, así como la amplitud también viene delimitada según el tamaño del disco intervertebral. Aquí podemos mencionar un punto interesante, que en las regiones cervical y en las regiones lumbar
Junto con los discos intervertebrales va a tener una función junto con estas estructuras de discos intervertebrales que va a ser soportar peso. Esto va a suceder en las regiones cervicales y lumbares. Bien, podemos pasar a otro tipo de articulación, que son las craneovertebrales. Tenemos una atlanta occipital, que se da entre el atlas o C1 y el hueso occipital. Y una atlanta axial, que se da entre el atlas que es C1 y el axis que es C2. Empezamos a describir la articulación atlanto-occipital. ¿Qué tipo es? Va a ser sinovial condilio o elipsoidea, es lo mismo. Aquí en este esquema podemos ver representado cómo es esta articulación. Aquí podemos observar a las masas laterales del atlas y aquí a los cóndilos del hueso occipital. Entonces se va a dar entre las superficies superiores de las masas laterales del atlas con los cóndilos occipitales. Ahora pasamos a los movimientos que da esta articulación. La flecha azul está representada para señalar la flexión y la flecha naranja representa la extensión. En conjunto, estos movimientos nos van a dar la capacidad de hacer el gesto de decir sí. Pasando al atlantoaxial, podemos ver que también tiene diferentes tipos de articulaciones, pero aquí importante es que este contiene 3 articulaciones en total. 2 laterales que van a ser sinoviales planas y una media que es la que se tienen que grabar de memoria, que tienen que entender mejor, que va a ser la articulación media. Esta va a ser sinovial trocoide. Y como toda articulación sinovial trocoidea o en pivote que se respeta, va a tener su pivote, que en este caso va a ser representado por el diente del axis. Aquí. Entonces, las 2 articulaciones laterales pues no tienen mucha ciencia, se dan entre las caras inferiores de las masas laterales y las caras superiores de nuestro axis que es C2. Y la media se da entre el diente de C2 y el arco anterior del atlas, que es la que nos va a dar la articulación en pivote y nos va a dar la capacidad de hacer diferentes movimientos. Entonces, vamos a ver los movimientos de esta articulación. Como bien lo podemos observar en la imagen, va a haber una rotación. Primeramente, la flecha roja señala rotación de cabeza y cuello hacia la derecha y la flecha morada representa rotación de cabeza y cuello hacia la izquierda. En conjunto, estos movimientos nos van a dar la capacidad de hacer el gesto de decir no. Entonces, podemos mencionar un punto importante. ¿Recuerdan nuestros amigos discos intervertebrales? Pues entre C1 y C2 no va a haber disco intervertebral. Pero no se preocupen, va a haber otros elementos que van a ayudar a soportar o reforzar esta articulación, que vamos a ver más posteriormente. Bueno, esta articulación podemos ver que está su función, gracias a su pivote que hace el diente del axis, puede girar hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, pasamos a las articulaciones costovertebrales, que hay 2 tipos. Primeramente vamos a ver costovertebral, que es sinovial plana, que se da entre el cuerpo de la vértebra y la cabeza de la costilla, y esta será su ubicación, representado con un punto amarillo. Tenemos otra, que es la costotransversa. Esta se da entre el tubérculo de la costilla y el proceso transverso de nuestra vértebra. Igualmente va a ser de variedad sinovial plana. Si sabemos que son sinoviales planas, ¿qué movimiento van a hacer? Pues de deslizamiento, recuerda. Y esta será su ubicación. Por último, de articulaciones, tenemos a las sacroiliacas, que esta se compone de una articulación anterior que va a ser sinovial plana, y la podemos observar aquí. Y una articulación posterior, que podemos observar igualmente aquí, que va a ser de variedad sindesmosis. Bien, hasta el momento llevamos
al apartado de articulaciones, que son de cuerpos vertebrales, arcos vertebrales, cráneo vertebrales, costovertebrales y sacroiliacs. Es momento de ver pues qué tipo de movimientos nos dan estas articulaciones. Primeramente, los cuerpos vertebrales y arcos vertebrales van a darnos movimientos en conjunto, como lo sería la flexión lateral y la extensión medial. La flexión lateral se entiende como el movimiento de ir de lado a otro y el regreso hacia la línea media se le entiende como extensión medial. Igualmente nos dan los movimientos de rotación de la porción superior del tronco. Igualmente en el cuello y la cabeza. Y también nos pueden dar extensión y flexión. En las craneovertebrales ya habíamos descrito el glande occipital que da flexión y extensión de cabeza y cuello. Por lo tanto, vamos a poder decir sí con esa articulación. Y la atlantoaxial, que nos da rotación de cabeza y de cuello de lado a lado, por lo tanto podemos decir no con esta articulación. Bien, estas articulaciones son las de mayor importancia: cuerpos vertebrales, arcos vertebrales y craneovertebrales. Para fines prácticos vamos a dejar hasta aquí este video y continuamos con la descripción de ligamentos en otro video.